Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal, un espacio donde el corazón se encuentra con las historias más profundas de la Biblia. Hoy vamos a desentrañar un misterio, una narrativa tan poderosa que, en ocasiones, parece haberse olvidado en las páginas del tiempo. Prepárense para sumergirse en la vida de un hombre cuya fe y amor por Dios fueron tan intensos que los cielos se abrieron y la tierra tembló. Hablaremos de Elías, el profeta que vivió en un tiempo de gran oscuridad espiritual, pero que brilló como una estrella guía, mostrando el camino de regreso al corazón del Padre. Esta no es solo una historia antigua, es una invitación para que cada uno de nosotros reflexione sobre la fuerza del amor divino y la profundidad de nuestras propias relaciones. En un reino lejano, donde la idolatría había arrojado sus sombras más densas, surgió un hombre de semblante serio y mirada penetrante. Su nombre era Elías y provenía de una región humilde, Tisbé, un lugar que muchos ni siquiera conocían. Pero el origen de Elías no importaba, pues su voz era la voz de Dios, un eco de la verdad en medio de un coro de mentiras. El pueblo de Israel, antaño fiel al Creador, se había desviado, cambiando el amor del Dios verdadero por la adoración a Baal, una divinidad vacía y sin poder. El rey Acab, influenciado por su esposa, la reina Jezabel, había liderado esta apostasía, construyendo altares y promoviendo rituales paganos por toda la tierra. El corazón de Dios estaba entristecido y el amor que él sentía por su pueblo parecía no ser correspondido. Elías, movido por un amor ardiente por Dios y por su pueblo, no podía permanecer en silencio. Se presentó ante el rey Acab, un hombre poderoso y temido, y pronunció una profecía que resonaría por todo el reino. Juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, sino según mi palabra. Imaginen la audacia de este hombre, desafiar a un rey y anunciar una calamidad tan grande, todo en nombre de un Dios a quien muchos habían abandonado. Pero Elías no actuaba por sí mismo. Él era un instrumento del amor divino, un mensajero que traía un mensaje de advertencia, pero también de esperanza. La sequía que seguiría no era un castigo arbitrario, sino un llamado al arrepentimiento, una oportunidad para que el pueblo volviera nuevamente al amor de Dios. Con la profecía lanzada, Elías necesitó esconderse. Dios, en su cuidado amoroso, le indicó que fuera a un arroyo llamado Kerit, donde sería alimentado por cuervos. Piensen en esto: cuervos, aves que generalmente se ven como impuras, fueron usadas por Dios para sustentar a su profeta. Esto nos demuestra que el amor de Dios se manifiesta de maneras inesperadas, utilizando lo común para lograr lo extraordinario. Elías, en su soledad, aprendió a depender completamente de Dios, a confiar en que el amor del Padre proveería todas sus necesidades. Cada trozo de pan y cada sorbo de agua traídos por los cuervos eran un recordatorio tangible del cuidado divino, un abrazo invisible que lo fortalecía para los desafíos que vendrían. Sin embargo, el arroyo se secó. La sequía se intensificaba y la vida se tornaba cada vez más ardua. Elías, no obstante, no se desesperó. Sabía que el amor de Dios no falla. Nuevamente la voz divina lo guió, esta vez hacia una ciudad llamada Sarepta, un lugar fuera de las fronteras de Israel, habitado por personas que no conocían al Dios verdadero. Allí encontraría a una viuda, una mujer que, a ojos humanos, nada tenía que ofrecer. Era pobre, estaba al borde de la inanición y tenía un hijo pequeño al que mantener. Pero Dios, en su infinita sabiduría, eligió a esta mujer para ser un canal de su provisión y de su amor. Al llegar a Sarepta, Elías encontró a la viuda recogiendo leña. Se acercó a ella y le pidió un poco de agua y un trozo de pan. La respuesta de la mujer fue desoladora. Juro por el Señor tu Dios que no tengo pan.
Solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Estoy recogiendo unos leños para preparar lo último que comeré con mi hijo, y luego moriremos. ¡Qué desesperación! ¡Qué dolor! Pero Elías, con la autoridad y el amor de Dios en su voz, le dijo: «No temas, ve a casa y haz lo que has dicho. Pero primero, hazme un pequeño panecillo y tráemelo. Después, haz otro para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina en la tinaja no se acabará, y el aceite en la vasija no faltará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra». La viuda, en un acto de fe y amor, obedeció. Podría haber dudado, podría haberse negado. Después de todo, ¿qué podía saber un extraño de su situación? Pero algo en la mirada de Elías, en la convicción de sus palabras, conmovió su corazón. Preparó el pequeño panecillo para el profeta, y a partir de ese día, un milagro cotidiano se manifestó en su hogar. La harina y el aceite nunca se agotaron. Cada día era una nueva prueba del amor y la fidelidad de Dios. Esta historia es un poderoso testimonio de cómo el amor se manifiesta en la generosidad, la confianza y la provisión divina. La viuda, en su pobreza, ofreció lo poco que tenía, y Dios lo multiplicó, no solo para ella y su hijo, sino también para el profeta. Es un ciclo de amor y cuidado que trasciende las barreras de la lógica humana. Pero la historia de Elías y la viuda de Sarepta no termina ahí. Un día, el hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. Imaginen el dolor de esa madre. Había sido testigo del milagro de la provisión diaria, había sentido el amor de Dios en su hogar, y ahora su único hijo estaba muerto. En su angustia, confrontó a Elías diciendo: «¿Qué tienes contra mí, varón de Dios? Has venido a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo». Elías, con el corazón compadecido, tomó al niño muerto de los brazos de la madre y lo llevó a la habitación de arriba, donde él se alojaba. Allí clamó a Dios con toda su alma, pidiendo que la vida del niño fuera restaurada. Se acostó sobre el niño 3 veces, y el Señor oyó la oración de Elías. La vida volvió al cuerpo del niño, y Elías se lo entregó de nuevo a su madre, vivo y sano. Este es uno de los milagros más conmovedores de la Biblia, un testimonio del poder del amor de Dios que vence incluso a la muerte. Elías, en su profunda conexión con el Creador, fue un canal para que el amor divino se manifestara de manera tan grandiosa. La resurrección del hijo de la viuda no fue solo un milagro físico, fue un milagro de amor que restauró la esperanza y la alegría en un hogar que había sido invadido por la tristeza. La viuda, al ver a su hijo vivo de nuevo, exclamó: «Ahora sé que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Su fe fue fortalecida y su relación con Dios se profundizó aún más. Esta experiencia nos enseña que, incluso en las mayores pérdidas, el amor de Dios puede traer restauración y vida nueva. Esta primera parte del viaje de Elías nos revela a un Dios que se preocupa profundamente por sus hijos, que provee en medio de la escasez y que restaura lo que parecía perdido. Es una historia de amor incondicional, de fe inquebrantable y de milagros que trascienden la comprensión humana. Elías, un hombre con sus propias debilidades y miedos, fue utilizado por Dios de maneras extraordinarias. Todo porque su corazón estaba alineado con el amor del Padre. Él nos muestra que la relación con Dios no es solo sobre reglas y rituales, sino sobre una conexión profunda, una entrega total y una confianza plena. Y es esa confianza la que nos permite presenciar lo increíble, lo inexplicable, el milagro que a veces parece haber sido borrado de la historia, pero que vive en cada corazón que se abre al amor divino. Continúen con nosotros, porque el viaje de Elías apenas comienza, y los próximos capítulos prometen revelar aún más sobre el poder transformador del amor de Dios.
Pronto desvelaremos lo sucedido en el Monte Carmelo, un enfrentamiento épico que cambiaría para siempre el destino de una nación. Manténganse atentos. Tras ser testigo del amor y la provisión de Dios en la vida de la viuda de Sarepta, Elías estaba listo para el siguiente capítulo de su travesía. La sequía continuaba asolando la tierra y el pueblo de Israel sufría las consecuencias de su idolatría. Pero Dios, en su infinita misericordia, estaba a punto de realizar un acto que no solo demostraría su poder, sino que también invitaría a su pueblo de vuelta a una relación de amor y adoración. El escenario estaba listo para uno de los enfrentamientos más épicos de la historia bíblica, el Monte Carmelo. Dios instruyó a Elías a presentarse nuevamente ante el rey Acab. Imaginen el temple de Elías, enfrentarse al rey que lo perseguía en un momento de tanta aflicción para la nación. Pero Elías no estaba solo, el amor de Dios lo impulsaba. Al encontrar a Acab, Elías no vaciló en confrontarlo. «Tú eres el que perturba a Israel, tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos del Señor y haber seguido a los Baales. La verdad, a veces, es cruda, pero el amor verdadero no calla ante el error». Elías, entonces, propuso un desafío: reunir a todo Israel en el Monte Carmelo junto con los profetas de Baal y de Aserá que comían a la mesa de Jezabel. Sería un enfrentamiento directo, una oportunidad para que el pueblo eligiera a quién servir, a quién amar. En el Monte Carmelo, una multitud se congregó, curiosa y aprehensiva. Por un lado, Elías, solo, representando al Dios vivo. Por el otro, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Aserá, un ejército de falsos adoradores. Elías, con la voz entrecortada por la pasión por su pueblo, clamó: «¿Hasta cuándo cojearán ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Si Baal es Dios, síganlo». ¡Qué pregunta tan profunda! ¿Cuántas veces en nuestras vidas también cojeamos entre dos caminos, entre el amor de Dios y las seducciones del mundo? El pueblo, en su confusión, no respondió una palabra. Era el momento de la decisión, el momento de elegir el amor verdadero. Elías propuso el desafío: que los profetas de Baal prepararan un novillo para el sacrificio, pero sin encender fuego. Él haría lo mismo. El Dios que respondiera con fuego, ese sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal aceptaron, confiados en su poder. Prepararon el sacrificio y comenzaron a invocar a Baal desde la mañana hasta el mediodía. Clamaban, danzaban, se cortaban con espadas y lanzas, en un frenesí desesperado, esperando una respuesta de su Dios. Pero el silencio era la única respuesta. No había voz, ni respuesta, ni atención. Elías, con un toque de ironía y tristeza, se burlaba de ellos. «Griten más fuerte. Quizás está durmiendo, o está de viaje, o está ocupado». Era una escena patética, la demostración de la futilidad de un amor vacío, de una fe sin fundamento. Llegó el turno de Elías. Pidió al pueblo que se acercara. Con el corazón rebosante de fe y amor, restauró el altar del Señor que había sido derribado. Tomó 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel, un símbolo de la unidad y el amor que Dios deseaba para su pueblo. Cavó una zanja alrededor del altar y, en un acto de audaz fe, pidió que vertieran 12 cántaros de agua sobre el holocausto y la leña, llenando la zanja. Era una forma de hacer aún más evidente el milagro, demostrar que no había truco, solo el poder del amor de Dios. El agua, un recurso tan precioso en tiempos de sequía, se utilizó para glorificar el nombre del Señor. Entonces Elías se acercó al altar y oró. Su oración no fue larga, ni estuvo llena de palabras rebuscadas. Fue una oración sencilla, directa, colmada de amor y confianza.
Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que tú has hecho volver el corazón de ellos a ti. ¡Qué profundidad de amor! Elías no buscaba gloria para sí mismo, sino para Dios. Deseaba que el corazón del pueblo se volviera al amor del Padre, que experimentaran la restauración de una relación perdida. Y la respuesta llegó. Inmediatamente, el fuego del Señor descendió y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, e incluso secó el agua que había en la zanja. La gloria de Dios se manifestó de forma incuestionable. El pueblo, al ver aquello, se postró con el rostro en tierra y exclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». El amor de Dios se había revelado de forma tan poderosa que los corazones endurecidos fueron quebrantados, y la verdad prevaleció. Fue un momento de arrepentimiento y de retorno al amor del Creador. Elías, entonces, ordenó que los profetas de Baal fueran apresados y llevados al arroyo de Cisón, donde fueron ejecutados, poniendo fin a la idolatría que había corrompido la nación. Tras la victoria en el Carmelo, Elías anunció a Acab que se acercaba una gran lluvia. Subió a la cima del Carmelo y oró, pidiendo a Dios que enviara la lluvia. 7 veces envió a su siervo a observar el mar, y a la 7ª vez el siervo vio una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre, que subía del mar. Elías supo que era la señal de la respuesta de Dios. Pronto el cielo se oscureció con nubes y viento, y una copiosa lluvia cayó, poniendo fin a la sequía que había durado 3 años y medio. El amor de Dios se manifestó en provisión y restauración, devolviendo la vida a la tierra y la esperanza a los corazones. Este pasaje de la historia de Elías nos demuestra que el amor de Dios es un amor que confronta el error, que se revela en poder y que restaura lo que estaba quebrado. Es un amor que nos invita a elegir, a posicionarnos, a dejar de cojear entre 2 caminos. Y es en este amor donde encontramos la verdadera libertad y la plenitud de vida. Pero el viaje de Elías no termina aquí. Aún enfrentaría desafíos, momentos de desánimo y nuevas revelaciones del amor divino. La vida con Dios es una aventura continua, llena de altibajos, pero siempre marcada por la presencia y el cuidado del Padre. Queridos amigos, si esta historia ha tocado su corazón, si han sentido la presencia de este amor que trasciende el tiempo y las circunstancias, entonces este es su lugar. Este canal está hecho para ustedes, para que juntos exploremos las profundidades de las historias bíblicas y descubramos cómo el amor de Dios se manifiesta en cada detalle de nuestras vidas. No guarden esta experiencia solo para ustedes. Compartan este video con alguien a quien amen, alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y fe. Y si aún no forman parte de nuestra familia, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos encuentros. Dejen su comentario abajo. Cuéntenos qué fue lo que más les impactó de esta historia de Elías, o qué otra historia bíblica les gustaría ver por aquí. Su participación es muy importante para nosotros, ya que es a través de ella que construimos una comunidad de amor y aprendizaje. Juntos somos más fuertes y juntos podemos esparcir este mensaje de amor y transformación por el mundo. Contamos con ustedes. La victoria en el Monte Carmelo fue espectacular, un triunfo innegable del amor y del poder de Dios. El pueblo se había vuelto al Señor y la lluvia había regresado a la tierra. Parecía que todo estaba resuelto, que la fe sería restaurada y que la nación viviría en armonía con el Creador. Sin embargo, la vida no siempre sigue un guión lineal de victorias. Incluso los más grandes héroes de la fe enfrentan momentos de debilidad, de miedo y de soledad. Y Elías, el profeta que desafió reyes e invocó fuego del cielo,
no sería la excepción. Su viaje aún guardaba lecciones profundas sobre la fragilidad humana y la inquebrantable fidelidad del amor divino. Jezabel, la reina perversa, no se doblegó ante el milagro. Al enterarse de la derrota de sus profetas y de su muerte, su furia se encendió como un incendio incontrolable. Envió un mensaje a Elías, prometiendo que en menos de un día él estaría muerto, al igual que sus profetas. Imaginen la escena. Elías, exhausto por la batalla espiritual y física en el Carmelo, ahora se veía ante una amenaza de muerte inminente. El miedo, una emoción tan humana, se apoderó de su corazón. Aquel que había enfrentado a cientos de profetas de Baal sin temor, ahora huía de una sola mujer. Esto nos muestra que la fe no nos exime de sentir miedo, sino que nos enseña a confiar en Dios, incluso cuando el miedo nos paraliza. Elías huyó al desierto, a un lugar de soledad y desesperación. Se sentó bajo un enebro y le pidió a Dios que le quitara la vida. «Ya es suficiente, Señor. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». ¡Qué momento de profunda angustia! El profeta que había sido tan fuerte, tan valiente, ahora se sentía agotado, sin fuerzas para continuar. Se sentía solo, incomprendido y quizás hasta abandonado. Pero el amor de Dios no abandona a sus hijos, ni siquiera en los momentos de mayor desesperación. Dios, en su infinita compasión, no reprendió a Elías por su debilidad, sino que lo cuidó con ternura. Mientras Elías dormía bajo el enebro, un ángel del Señor lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías miró y vio un pan horneado sobre piedras calientes y una jarra de agua cerca de su cabeza. Comió, bebió y volvió a dormir. El ángel lo tocó de nuevo y le dijo: «Levántate y come, pues el viaje es muy largo para ti». Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. ¡Qué demostración de amor y cuidado! Dios no solo proveyó alimento físico, sino que también lo fortaleció para una profunda jornada espiritual. No lo dejó solo en su desesperación, sino que lo nutrió y lo guió hacia un encuentro transformador. En el Horeb, Elías se refugió en una caverna, y la palabra del Señor vino a él. «¿Qué haces aquí, Elías?» Elías respondió: «He sido muy celoso del Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada. Yo soy el único que ha quedado, y ahora también buscan quitarme la vida». Elías se sentía aislado, como si todo su esfuerzo hubiera sido en vano. Estaba desanimado, enfocado en sus propias percepciones de fracaso y soledad. Pero Dios estaba a punto de revelarle una nueva dimensión de su amor y de su presencia. Dios le ordenó a Elías que saliera y se quedara en el monte, pues el Señor pasaría por allí. Y entonces se desarrolló una secuencia de eventos poderosos. Un viento fuerte e impetuoso que partía las montañas y hacía pedazos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un suave susurro. Elías, al oír el susurro, se cubrió el rostro con la capa y salió a la entrada de la caverna. Y la voz vino a él de nuevo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Esta experiencia en Horeb marcó un antes y un después en la vida de Elías. Él esperaba encontrar a Dios en manifestaciones grandiosas de poder, como el fuego en el Carmelo, pero Dios se le reveló en un suave susurro, en una voz mansa y delicada. Esto nos enseña que el amor de Dios no siempre se manifiesta en espectáculos imponentes, sino a menudo en la quietud, en la intimidad, en la voz que calma el alma. Es en el silencio donde podemos escuchar el corazón de Dios, sentir su amor y encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Elías aprendió que no estaba solo, que Dios estaba con él, incluso en los momentos de mayor desierto y desaliento. Dios, entonces, dio nuevas instrucciones a Elías. Lo envió de regreso para ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Elías no sería el único en cargar el peso de la profecía. Dios estaba levantando a otros para continuar su obra. Y para Elías, el nombramiento de Eliseo fue un acto de amor y cuidado. Eliseo sería su compañero, su discípulo y eventualmente su heredero espiritual. Dios no quería que Elías se sintiera solo en su misión, sino que lo rodeó de apoyo y de un nuevo propósito. El amor de Dios se manifiesta también al darnos compañeros de camino, personas que nos respaldan y nos ayudan a cumplir nuestro llamado. Elías encontró a Eliseo arando el campo con 12 yuntas de bueyes. Elías pasó junto a él y echó su manto sobre Eliseo. Eliseo, comprendiendo el significado del gesto, dejó los bueyes, corrió tras Elías y dijo: «Déjame que bese a mi padre y a mi madre, y entonces te seguiré». Elías respondió: «Vete y regresa, pues ¿qué te he hecho?». Eliseo entonces regresó, tomó una yunta de bueyes, los sacrificó, quemó el arado y los utensilios para cocinar la carne, y la dio al pueblo para comer. Después se levantó y siguió a Elías, convirtiéndose en su siervo. ¡Qué acto de entrega y amor! Eliseo lo dejó todo para seguir el llamado de Dios, demostrando una fe y una dedicación que nos inspiran. El amor de Dios nos invita a dejar atrás lo que nos ata y a abrazar un nuevo camino, lleno de propósito y significado. Esta segunda parte de la historia de Elías nos revela un Dios que comprende nuestras debilidades, que nos nutre en nuestros momentos de desesperación y que nos guía hacia nuevos propósitos. Es un amor que se manifiesta en la quietud, en la provisión inesperada y en la compañía que nos fortalece. Elías, en su travesía, aprendió que el amor de Dios es constante, incluso cuando nos sentimos solos o desanimados. Él nos enseña que la fe no es la ausencia de miedo, sino la confianza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Y es esta confianza la que nos permite superar los desafíos y continuar difundiendo el mensaje de este amor que transforma vidas. Estimados amigos, si esta historia de Elías, con sus altibajos, ha conmovido su corazón y los ha hecho reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios, entonces ustedes forman parte de nuestra familia. Este canal es un espacio de conexión, de aprendizaje y de inspiración, donde juntos exploramos las maravillas de las historias bíblicas y descubrimos cómo se aplican a nuestra vida hoy. No queremos que sean meros espectadores, queremos que sean parte activa de esta travesía de fe y amor. Por ello, si aún no se han suscrito, hagan clic ahora mismo en el botón de suscripción y activen la campanita para recibir todas nuestras novedades. Y por favor dejen su comentario abajo. Queremos saber qué ha despertado en ustedes esta historia de Elías. ¿Cuál fue la parte que más los emocionó? O si tienen alguna experiencia de cómo el amor de Dios se ha manifestado en su vida. Su historia es valiosa para nosotros y su interacción nos ayuda a construir una comunidad aún más fuerte y conectada. Juntos podemos ir más allá, esparciendo este mensaje de esperanza y amor por cada rincón del mundo. Contamos con ustedes para marcar la diferencia. La travesía de Elías, marcada por milagros grandiosos y momentos de profunda vulnerabilidad, nos lleva ahora a su clímax. Tras ser sustentado por Dios en el desierto y encontrar un sucesor en Eliseo, Elías estaba listo para el desenlace de su misión terrenal. Pero el final de su historia no sería un adiós melancólico, sino una transición gloriosa, un testimonio final del amor incondicional de Dios por aquellos que le sirven con el corazón. Prepárense para uno de los eventos más extraordinarios de la Biblia, un milagro que trasciende la comprensión humana
y apunta hacia la eternidad. Elías y Eliseo se encontraban juntos, caminando hacia el Jordán. Eliseo, con un corazón rebosante de amor y devoción por su maestro, sabía que el tiempo de Elías en la tierra estaba llegando a su fin. Elías, por su parte, ponía a prueba la fe de Eliseo, preguntándole si deseaba quedarse atrás en Gilgal, luego en Betel y después en Jericó. Pero Eliseo, con una lealtad inquebrantable, respondía: «Juro por el Señor y por tu vida que no te dejaré». ¡Qué demostración de amor y compromiso! Eliseo no quería perder ni un instante al lado de su mentor, absorbiendo cada enseñanza, cada gesto de fe. Esta relación entre maestro y discípulo es un hermoso reflejo del amor que se manifiesta en la mentoría, el discipulado y la transmisión de un legado espiritual. Al arribar al Jordán, Elías recogió su manto, lo plegó y golpeó las aguas. Estas se hendieron y cruzaron sobre suelo seco. ¡Qué estampa tan imponente! El mismo prodigio que Moisés efectuó al vadear el Mar Rojo se replicaba ahora con Elías. Era un indicio de que el poder divino lo acompañaba hasta el postrer instante y de que el afecto celestial carece de límites. Al otro lado del Jordán, Elías inquirió a Eliseo: «Pídeme lo que desees que obre por ti antes de que sea sustraído de tu lado». Eliseo, dotado de una sagacidad y un discernimiento de origen celestial, no solicitó caudal, ni renombre, ni preeminencia. Su petición fue: «Te ruego que una doble ración de tu espíritu descienda sobre mí». ¡Qué súplica tan audaz! Eliseo anhelaba no solo proseguir la labor de Elías, sino ejecutarla con unción aún más preclara, con un amor más hondo por Dios y por su grey. Elías replicó: «Dura petición has hecho, no obstante, si me vieres al ser apartado de ti, así te será concedido. De lo contrario, no». ¡Qué momento de expectación! La promesa de una doble porción del Espíritu estaba supeditada a que Eliseo fuese testigo de la partida de Elías. Esto nos instruye en que la procura de una comunión más íntima con Dios reclama celo, atención y un corazón receptivo para captar los indicios de su presencia y de su potencia. Es una invitación a estar perpetuamente vigilantes, a fin de no soslayar los momentos en que el afecto divino se manifiesta de manera excepcional. Mientras caminaban y departían, de súbito surgió un carro de fuego con corceles ígneos que los separó. Elías ascendió al firmamento en un torbellino. ¡Qué partida tan gloriosa! Elías no experimentó el óbito como el resto de los mortales. Fue elevado directamente a la presencia divina, en un acto de amor y veneración sin parangón. Eliseo, al presenciarlo, exclamó: mi padre, el carro de Israel y su caballería». Arrugó sus vestiduras en señal de duelo y de reconocimiento de la grandeza de su preceptor. Mas Eliseo no se resignó al lamento. Recogió el manto de Elías que había caído, un emblema de la unción y del poder que ahora le eran conferidos. Eliseo, con el manto de Elías en sus manos, retornó al Jordán y golpeó las aguas, proclamando: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Las aguas se dividieron nuevamente y Eliseo atravesó sobre suelo seco. Era la ratificación de que la doble porción del Espíritu había sido otorgada, de que el amor y la potencia de Dios continuarían manifestándose a través de él. Los profetas que observaban desde la distancia, al constatar la acción de Eliseo, vociferaron: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». ¡Qué testimonio tan trascendental! El legado de Elías no feneció con su adiós. Persistió vívido a través de Eliseo, quien realizaría portentos aún mayores, evidenciando la continuidad del amor y la fe de Dios. La trayectoria de Elías es un testimonio palpable del amor incondicional de Dios. Fue un hombre que, a pesar de sus flaquezas y temores, permitió que el afecto divino lo forjara y lo empleara en designios excelsos. Elías nos instruye sobre la trascendencia de la obediencia, la fe, la confiada dependencia de Dios y el denuedo para encarar la desobediencia.
Pero, por encima de todo, nos revela que la relación con Dios es una travesía de afecto, de cuidado y de metamorfosis. Es un amor que provee, que remedia, que robustece y que nos conduce a parajes jamás concebidos. El prodigio de Elías no se diluyó en la historia, pervive en cada alma que se abre a la verdad y a la fuerza del amor divino. Estimados amigos, hemos culminado otra travesía por nuestro canal. La epopeya de Elías constituye una invitación para que cada uno de nosotros medite en la hondura del amor de Dios en nuestras vidas. Es un amor que nos convoca, nos faculta, nos rectifica y nos enaltece. Es un amor que nos confiere la entereza para confrontar nuestras aprensiones, sortear nuestros desafíos y transitar una existencia con propósito. Y es este amor el que deseamos seguirles transmitiendo semana tras semana a través de las narrativas más inspiradoras de la Sagrada Escritura. Si han llegado hasta este punto, es porque este mensaje ha conmovido su espíritu de alguna manera. Y eso nos colma de júbilo. Aspiramos a que se sientan parte integral de esta familia, de este espacio donde el amor de Dios es exaltado y compartido. Por ende, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento propicio. Hagan clic en el botón de suscripción. Activen la campana para no omitir ninguno de nuestros contenidos audiovisuales y acompáñennos en este asombroso periplo de fe y afecto. Su presencia aquí marca una diferencia sustancial, pero no se detengan ahí. Anhelamos escuchar su voz, su propia historia. En la sección de comentarios, compartan con nosotros cuál fue el milagro de Elías que más resonó en ustedes. O mejor aún, relátenos una vivencia personal en la que percibieron la manifestación sorprendente del amor de Dios. Sus relatos son testimonios vivientes del poder divino e infunden inspiración en todos nosotros. Y si albergan alguna sugerencia temática para nuestros futuros videos, alguna crónica bíblica que deseen que desgranemos bajo la perspectiva de la relación y el amor, plasmen su idea en los comentarios. Su participación activa coadyuva a la edificación de un contenido que genuinely impacte en la vida de cada uno de ustedes. Unidos, conformamos una comunidad de amor, de fe y de esperanza, diseminando la luz del Evangelio por el orbe. Muchísimas gracias por acompañarnos y que el amor de Dios continúe guiando sus pasos. Hasta el próximo video.